Bien, estudiando la lección en el día miércoles, la lección se enfoca en dos temas muy importantes. Esto es a saber, la importancia de obedecer las leyes terrenales siempre que no comprometan nuestros principios de fe. Recuerde que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, aquí el apóstol Pedro dice claramente la necesidad nuestra como creyentes, como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos, pero que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, tenemos la responsabilidad moral, espiritual y también social de obedecer las leyes terrenales. Por lo tanto, aquí el apóstol Pedro, en primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 11 hasta el 21, le recomiendo que lo lea usted todo el resto de los textos. Escuche lo que dice. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí él está llamando a abstenerse de una conducta fuera del orden que Dios ha establecido. Oiga bien, está hablando hasta de asuntos sexuales. Versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí está la parte importante. Por causa del Señor, oiga bien, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Esto es lo que le está diciendo a los feligreses. Obedezcan, sométanse a las leyes por causa del Señor. La segunda parte se encuentra en el versículo 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres. Ahora, hay una parte muy importante, porque empieza a hablar del gobierno y nuestra responsabilidad con el gobierno de los líderes terrenales, pero después él torna la vista a los líderes locales, los líderes de la iglesia. Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a todas las instituciones humanas, ya sea al rey como a los superiores. Ahora, en el primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 5, dice lo que tiene que ver con la iglesia. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Dice ahora, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es urgente, es necesario que los ancianos ministren la iglesia y que los subalternos o los, podemos decir, los miembros de la iglesia se sujeten a las autoridades también eclesiásticas. Este es lo que es el orden de la sociedad y también en la iglesia. Dios ha establecido líderes y también existen los que siguen a los líderes por conveniencia de Dios mismo. Pedro vivía en una época en la que los cristianos eran ocasionalmente perseguidos por el gobierno y por las autoridades religiosas. Tanto Pedro y tanto Pablo dan el consejo de someterse a las autoridades terrenales. ¿Para qué? Aquellos que hablan mal de nosotros como cristianos se avergüencen de decir lo que dicen por nuestra buena conducta, y así obedeciendo se les calla la boca a ellos. Hay momentos en que a veces los gobiernos son un problema. Ahora mismo hay ciudades, países, naciones donde es un desastre. Los líderes son corruptos, y no solo corruptos, sino que ultrajan, abusan, persiguen y cometen hasta crímenes. Por lo tanto, hemos de tener prudencia de no desafiar las autoridades y no meternos en problemas como ciudadanos del reino de los cielos. Ahora, Dios tiene un gobierno. Dios pone aquí en la tierra esos gobernantes, pero ellos se corrompen. Dios pone reyes, quita reyes, pero los gobernantes se corrompen. Ahora, los gobernantes están allí para establecer orden. Dice aquí, uno puede ver la necesidad desesperada de un gobierno razonable. Es verdad, un gobierno es una de las bendiciones que Dios ha dado a la humanidad. Sin embargo, hay veces
hay mucho que desear. Por lo tanto, hemos de someternos a las autoridades siempre y cuando no comprometamos nuestros principios, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, en cuanto a las autoridades eclesiásticas, Pablo dice lo mismo y Pedro dice lo mismo. Dice aquí, Pedro compartía la convicción de Pablo de que también es importante un gobierno eclesiástico. Hágase todo decentemente y en orden, decía Pablo. Lo mismo dice el apóstol Pedro. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, con humildad, cuidando de la iglesia local. Debe de ser guiada. Los buenos líderes proveen visión, coherencia y capacitan a otros para ejercer sus dones espirituales para la gloria de Dios. Esto es buenos líderes. Ahora, es necesario que nos vistamos de entrañable amor. Recuerde que el amor, amar al prójimo es cumplir la ley. Y cumplir la ley es obedecer. Y obedecer por amor nos hacemos, no es que ganamos el cielo, sino que Dios nos da su favor y su gracia al ver que nos esforzamos por obedecer sus mandamientos. Y aquí lo dice la Biblia: sujetaos a los gobiernos, a los líderes, respetarlos y cooperar con ellos dando testimonio de la verdad. Y de esta manera cumplimos el orden en la sociedad y en la iglesia. Estudiemos la lección del día jueves y aprendamos en este día la lección con el tema que es la primicia de las Escrituras. Veamos qué nos enseña la lección de esta semana.